Hechos 19, versículos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hay algo que es muy interesante para mí. Una de las cosas más aterradoras es ver hombres y mujeres sanos, llenos de tanto orgullo, desafiantes y soberbios para con Dios, sin temor a Dios, irreverentes, irrespetuosos, indomables. Y yo les voy a decir por qué, porque los seres humanos así se creen dueños de su vida. Y una de las escenas más conmovedoras es ver hombres y mujeres postrados en una cama, humildes, mansos, suplicantes. Señor, ten misericordia. Señor, quiero caminar, quiero ser sano, o simplemente, Señor, quiero morir. En esta semana con mi familia estuvimos saliendo un tiempo como de descanso y llegamos a la casa de una persona que nos pidió oración. Un hombre que relativamente está sano y relativamente está joven en su mente, pero está postrado en cama hace 11 años. Y yo le pregunté, le dije: Rodolfo, ¿y cómo quieres que ore? Y me dijo: quiero caminar. Su condición médica ya no le da para caminar, porque sufre de esa enfermedad donde los huesitos se recogen y la vida de uno se va consumiendo. Pero ¿sabe qué me impactó? Que no maldijera a Dios, que no maldijera su suerte, que pidiera a Dios un milagro. Y en 2 oportunidades pude compartir con él. Y créanme que más allá de un estado de ánimo, porque acá hay muchas personas muy sanas, mentalmente, físicamente, llenas de dones, de talentos, de esfuerzos, y a veces se desaniman por adversidades tan tontas. Se enojan: no me contestaste el teléfono. Se enojan por angustias económicas. Y yo les voy a decir, todas esas cosas son pasajeras y no tienen mayor importancia. Este hombre, en la primera que yo le dije: ¿cómo quiero caminar? Y yo oré por él y le dije: Rodolfo, vamos a orar porque tú camines delante de Dios en la eternidad. Porque ciertamente un milagro lo puede levantar de esa cama, y yo lo creo. Y yo oré entendiendo que Dios lo podía sanar. Pero lo más importante que era, a pesar de su circunstancia, que se mantuviera en la fe para que caminara en la eternidad delante del Señor Jesús. Por eso yo les digo, es una cosa aterradora para mí ver hombres y mujeres llenos de salud, llenos de dones, de talentos, pero llenos de tanto orgullo, desafiantes a Dios, soberbios, indomables, quejambrosos. Y hay testimonios que son espejo para nosotros. Personas que se les está yendo la vida
cuando se consume una vela. Usted prende una vela así de este tamaño y espere que se termine. Es lento, pero seguro. La segunda vez me dijo: pastor, solo quiero que ore porque se me quite este ardor, estas llagas que tengo, 11 años postrado en una cama. Yo les aseguro que el olor de esa persona no es agradable. Así lo limpien, lo bañen. Y no es por descuido. Es porque el hombre en ese estado huele a una sola cosa: es a muerto. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que él siga esperando fortaleza y esperanza en el Señor Jesús. Y el Salmo 41, 1 al 4 nos deja un texto muy bonito. Dice, lo voy a leer de una versión diferente a la de ustedes que están leyendo. Dice, la traducción del lenguaje actual: Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Los cuidará y les dará vida. Los hará vivir felices en la tierra prometida y no dejará que sus enemigos les hagan ningún daño. Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Y yo he pedido a Dios: tenme compasión, devuélveme la salud, pues he pecado contra ti. Yo no sé si ustedes le pudieran preguntar posiblemente a ese hombre cómo fue su vida cuando no conocía de Dios. A la mujer que abandonó es la mujer que lo recogió. La mujer que lo recogió pese a sus enfermedades, está fiel a Él, orando por Él. Y es un testimonio hermoso de fortaleza, de esperanza. El ser humano está cundido del cáncer de la oscuridad de la rebelión contra Dios. Respira miseria en cada poro de su piel y necesita cura. Por eso los hombres llenos de salud, de dones, de talentos, y cuando digo hombres, es hombres y mujeres, cuando no conocen de Dios, se quejan y ven su vida como una miseria. Cuando la vida es el regalo más extraordinario que tenemos, por el cual deberíamos estar diciéndole: Señor, gracias. Gracias, Dios. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, ¿y por qué les voy a leer de la iglesia de Éfeso? Porque en este capítulo 19, recuerden que Pablo llegó a Éfeso. En los otros dos viajes, el Señor no le permitió llegar a Éfeso. Ahora llega a Éfeso y recuerden que se presentaron 12 hombres que seguían a Juan el Bautista y que solo por la gracia del Espíritu Santo pudieron ser iluminados, renacidos de nuevo. Pablo entendió una cosa, mis amados hermanos: lo único que transforma nuestro corazón, nuestra mente, nos puede dar ánimo, es la palabra de Dios. Por eso que es deprimente y es una época no de avivamiento sino de decadencia espiritual, cuando se cambian los cultos por canciones y palabras positivas. El humanismo y la filosofía humana está en todos los rincones de esta sociedad y este mundo, diciéndote: tú puedes, tú eres valiente, está en ti el poder cambiar. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. El mismo Pablo dijo: miserable de mí. ¿Y por qué él se sentía miserable? Porque él miraba dos leyes en su ser. Una ley por la cual él era convocado para adorar a Dios, servir a Dios y estar en santidad. Y la otra que estaba en sus miembros, el pecado. Porque uno peca con los ojos, con los oídos, aún con el gusto. ¿Alguna vez usted ha dicho no quiero? ¿No me gusta? Eso es pecaminoso.
¿Qué dice la Escritura? Todo lo que te pongan delante de ti, agradece y consúmelo. En este viaje me dieron huevitos de iguana. Y uno dice, guácala. No, pero es rico. O sea, dentro de uno dice uno, ¿será? Yo quiero que ustedes vean cuánta rebeldía hay en nosotros. Todos nuestros gustos son gustos adquiridos. Porque nuestro papá y nuestra mamá nos instruyó en nuestro corazón qué tenemos que comer. Por eso a los alemanes les gusta una cosa, a los peruanos otra, a los colombianos otra. Y dentro de esos países hay tantos otros gustos. Y Pablo escribió a Éfeso diciendo en los primeros versículos, queridos hermanos y hermanas de Éfeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios. Estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual y me gusta esta traducción porque es muy clara para nosotros. A ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, porque Dios así lo quiso. Les pido que nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo, que los amen mucho y les dé de su paz. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó por tanto que decidió enviarnos a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. El Señor ha tenido a bien salvar a las personas y unirlos y añadirlos a un pueblo que Él los llama su pueblo especial, su iglesia. Y nosotros, cada reino de Dios evoca ese reino que nos espera. Por eso dice, en esto conoceréis que serán mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, si os perdonáis los unos a los otros, si os sostenéis los unos a los otros. ¿Y por qué? Mis amados hermanos, el Señor descendió del cielo para estar en medio de nosotros, para rescatarnos de ser posible cada familia de Dios dentro del reino de Dios. Yo les quiero comunicar la misma noticia, que hay una vida fuera de esta vida, hay una realidad fuera de estas circunstancias. ¿Usted conoce cuál es su realidad? ¿O solo pone sus ojos en las circunstancias? Porque todos los que ponen sus ojos en las circunstancias van a terminar como muchos famosos y famosas de este mundo que lo han tenido fama, poder y gloria. ¿Saben a qué conclusión llegaron muchos? Esta vida no vale para nada. Pero el apóstol Pablo comprendió algo muy diferente. El reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios está en medio de nosotros. Y el reino de Dios es como. Y hoy quiero advertirles por medio de la palabra de Dios las buenas nuevas del reino. Ese es el título de la predicación de hoy. Las buenas nuevas del reino. Punto 1. Yo sé que a ustedes les gusta tomar nota. Y quiero volver a mi texto de Hechos 19. Versículo 8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, acá cuando dice discutiendo y persuadiendo, no entienda de discutir por ese carácter pecaminoso de pelear. No, cuando él dice discutir es como, venga, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Han conocido personas que no creen en la vida eterna, creen en Dios, pero dicen, oiga, nadie ha venido del otro lado.
Entonces yo no sé si hay vida eterna o otra vida. Y la gran mayoría piensa que el todo de la vida es esto. Es mi caso, por decir, mi papá el otro día casi me saca un poquito de quicio porque él me decía, la Biblia fue escrita por hombres. Yo no sé si hay vida eterna, pero creo en Dios. Y creo en Cristo que me ha perdonado mis pecados. Y Él murió por mis pecados. Y es una contradicción, porque Él está tan seguro de su salvación y de la fe. Pero ¿saben cuál es el problema que Él tenía? Que Él no leía la Biblia. Él no lee la Biblia. Pablo encontró que el propósito de su vida es presentar a los hermanos la palabra de Dios, con la cual se aclara todas nuestras dudas. Y hoy yo quiero que nosotros consideremos las buenas nuevas del reino. Y yo les quiero clarificar algo. Lo que ustedes están viviendo hoy, 2024, hoy es 21 de enero del 2024. No sé lo que estará viviendo en su salud, en su economía, en lo que sea. Esa no es su realidad. No es su realidad. No se aflija por eso. El Señor a todos nos ha dado pruebas en medio del trabajo, de la familia, de la economía. Esa se llama vida mortal, pero esa no es su realidad. Usted me quiere escuchar, no es su realidad. Usted tiene una realidad más allá del diagnóstico médico que tenga, más allá de su envejecimiento, más allá de sus aciertos. ¿Y saben cuál es su realidad? Usted es un hijo de Dios porque ha creído en Cristo. Y si es un hijo de Dios, hay un reino en la eternidad que lo está esperando. Entonces, ¿por qué se aflige por las migajas de este mundo? ¿Por qué se siente tan triste, tan turbado? Presbítero Rafael, ¿puedo tomar el ejemplo que me contó esta mañana? El presbítero casi muere el 28 de diciembre. Está viajando en su camioneta, un microsueño, y se estrelló. Él se pudo haber echado a morir. ¡Mala mi suerte! ¿O por qué salí? ¿Por qué me dormí? ¿Por qué me pasó? ¿Y saben qué dirían los impíos? ¿Y dónde está tu Dios? Yo no conozco al presbítero, no hemos hablado mucho, pero les aseguro que él ni en un ápice ha mirado en la adversidad su tristeza, porque sabe que nuestro Dios nos sustenta y nos sostiene. Y sí, lo libró de la muerte física en ese momento. ¿Y saben por qué lo libró? Porque no era su día. Hoy yo les quiero convencer por medio de la palabra las buenas nuevas del reino. Punto 1, hay un reino. El convencimiento de Pablo es que fue enviado. ¿Sabe qué significa enviado? Apóstol. ¿Cuántos apóstoles hubieron? Solo hubieron 12 apóstoles. ¿Sí sabían eso? Solo hubieron 12 apóstoles. Judas Iscariote no fue apóstol. Fue el hijo de perdición que fue puesto al lado de Jesús para traicionarlo. Y siempre habrán traicioneros. Y siempre habrán personas que comerán de nuestro plato y un día nos venderán por 30 monedas de plata. Abandonaron a Jesús, abandonaron a Pablo. El traicionero siempre es desleal y es deshonesto. Sí, pero tenemos que seguir predicando. Lo que nosotros hoy tenemos que considerar es que fue Pablo enviado por nuestro Señor Jesús. Él es el atalaya. Ahora, todo enviado y todo atalaya lleva un mensaje. Y él dijo,
muchas veces que no vino con palabras de humana sabiduría. Miren, la cuna de la psicología y de la filosofía está en Platón, Aristóteles y todos los pensadores que han surgido y que han puesto como centro del todo al hombre. Y el Evangelio, ¿saben qué hace? Baja del altar del corazón al hombre y pone a Cristo. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos 3 versículos hacen una idea muy bonita. El Señor Jesús nos dice que el reino de Dios será predicado, que solo puede ser predicado por aquellos que tengan al Espíritu Santo, y que lo que nosotros consideramos predicar es la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, reemplazar la palabra de Dios por cánticos para que ustedes se sientan bien, por palabras halagüeñas, por mensajes de prosperidad humana, es una tontería, es una desgracia. ¿Tú estás convencido de lo mismo? ¿Que debemos predicar el evangelio? ¿Que debemos salvar discutiendo y persuadiendo con denuedo? ¿O tal vez solo estás comprometido con hacer dinero, comprar bienes y servicios para el disfrute de la carne y de los tuyos? Eso es lo que es triste, que a veces nos gastamos toda una vida. Leo lo que está escrito. Quiero dinero, quiero comprar bienes y servicios. ¿Por qué tienes ese objetivo? ¿Para la extensión del reino o para el deleite de tu carne? Lucas 12:20 dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Una de las mujeres que en la política y en la sociedad hizo mucho daño a Colombia fue la señora Piedad Córdoba. Y ayer murió de un infarto. Todo lo que ha provisto ella en su vida para ella, ¿de quién será? Quien se preocupa de amasar fortunas, títulos, honras en este mundo, ¿qué objeto tiene? Job dejó escrito en el capítulo 27:8: no hay esperanza para el malvado si Dios le quita la vida. Hoy, por medio de la Escritura, te llamo al arrepentimiento, para que dejes la necedad, para que dejes de vivir por vivir, y que hoy decidas consagrarte al Señor, que con todo tu corazón, con toda tu mente quieras conocerle, quieras tú vivir para nuestro Dios, para que puedas servirle con propiedad, aquel que tú dices es mi Salvador. Y cuando tu alma se aflige o se aflija, no sea por la enfermedad, no sea por la adversidad, sino sea porque he ofendido a Dios, he pecado contra Dios. El apóstol Pablo comprendió que no hay esperanza para el ser humano si no está dentro del reino de Dios. Si tú no eres contado entre los elegidos del reino de Dios, yo te voy a decir algo que te va a doler mucho. Tu vida no vale ni un penique.
No vale ni un centavo, ni de dólar, ni del peso colombiano. El mismo Señor Jesús dijo, si hay una persona aquí que no cree en Cristo, es como una hoja que fue arrancada del árbol, que pronto se seca, que será recogida y será puesta a arder. Y no importa si la hoja es de una planta muy fina, y no importa si estuvo en el árbol más fuerte. Hoy, mi amado hermano, hermana y amigo oyente, yo te llamo la atención. Si eres del Señor, debes confiar en su palabra. Y el apóstol Pablo comprendió que no hay esperanza para el ser humano si no está dentro del reino de Dios y si no conoce la palabra del Señor. La gran mayoría de las personas hoy necesita consejeros. ¿Y saben por qué necesitamos consejeros? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y pedimos consejos sobre cosas tan triviales de la vida. Si tú fueras experto en la palabra del Señor, no necesitas consejeros. No necesitas pedir consejo. Solo experimentar la vida cristiana. Y la vida cristiana consta en dos cosas básicamente. Cuando tú no eras cristiano, eras incrédulo. Ahora por la gracia de Dios eres creyente o crédulo. Tu incredulidad se convirtió en fe. Pero a esto le falta la cara de la otra moneda. ¿Cómo yo sé que tú eres creyente? Cuando te sujetas. Ahora, no es al pastor y no es a la iglesia, es a Dios por su palabra. ¿Qué quiere decir? Que tu prioridad es Cristo, es su iglesia y es su reino. 1 Timoteo 6:17, el mismo Pablo le escribió a Timoteo diciendo que debería enseñar lo siguiente: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni que pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay personas que desviven toda su vida amasando fortunas y pierden la compañía de su esposa, el crecimiento de sus hijos, y cuando se dan cuenta ya están viejos, enfermos. ¿Ustedes han ido a alguna tienda? Señor, me vende 10 años de juventud. Señor, requiero un corazón nuevo. Requiero salud. Qué absurdo, ¿no? El reino de Dios vendrá y con él Jesucristo, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Miren, Pablo cruzó toda su vida, kilómetros y kilómetros, solo con un propósito: predicar a su Señor. La Biblia habla de muy pocos hombres que tuvieron este ministerio. Él en cada lugar, ¿de qué se preocupaba? De predicar. ¿Pero cuál era el objeto de predicar? Presentar a Cristo. ¿Y cómo se hacía real cuando las personas creían en Cristo? ¿Qué conformaban lo primero? Una iglesia. Y no era construir una ¿cómo se llama esto? Un lugar. Las personas abrían las puertas de su casa. Pablo, venga. ¿Se acuerdan? Dios abrió el corazón de Lidia para recibir el mensaje de Pablo, y lo primero que le dijo es: Señor Pablo, ya creí, ahora venga a mi casa y predique. En cada lugar que Pablo llegó, conformó una iglesia, conformó ancianos, conformó pastores y conformó creyentes fieles que sostenían esa obra con sus vidas. 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores,
Y Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo les hago una pregunta, ustedes algunos me conocen de unos pocos años, 5 o 10 años. Hay personas que aquí me conocen hace más de 20 años. Inclusive me conocen antes de ser cristiano. Si mi vida no ha cambiado, si mi carácter no ha cambiado, quiere decir que no soy cristiano. Porque aquí el texto me asegura que Cristo me está cambiando. Por su palabra me está perfeccionando cada día. Y yo no puedo dar testimonio de mí. ¿Saben por qué no puedo dar testimonio de mí? Porque sería un testimonio fraudulento. Yo tengo que tener personas al lado mío que dicen: oiga, pastor, sí, el Señor está obrando en usted. Ya no es la misma persona. Ahora, no es para mi gloria, es para la gloria del Señor. Y nosotros podemos decir lo mismo de otros hermanos. Queridos hermanos, las buenas nuevas del reino es que hay un reino. Y Pablo aquí, lo que se sentó con los hermanos y con las personas, dice, por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Versículo 9, pero enfureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí lo dije bien? Sí. Gracias. Es que me estaban ahí poniendo cuidado, pero está bien. Miren lo interesante. Lo único que puede cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque las buenas nuevas del reino es que hay un reino, pero punto 2, hay un camino. Y quien rechaza el camino, rechaza la salvación y rechaza a Cristo. Desde que Dios creó el mundo, dijo, cada 7 días tienen que venir y presentarse a contemplar mi obra. Ustedes saben que cuando vienen acá a la iglesia están contemplando la obra. Yo estoy contemplando la obra que está haciendo Dios en la vida del anciano, en la vida del anciano, en la vida del anciano, de los diáconos, de ustedes, y ustedes en la vida mía. Y nosotros adoramos a Dios de manera real. Claro, algunos dicen, pero es que pastor, usted tiene la iglesia en su casa. Pregúntenle a mis hijos desde cuándo la casa se convierte en iglesia. ¿Y desde qué hora nos levantamos para recibirles? Hoy tú que me escuchas, si tú que hoy me escuchas, el Señor ha abierto tu corazón para que estés atento a lo que estoy leyendo, a lo que estoy diciendo, vas a entender que tienes que soltar tu miseria y andar por el camino del Señor. Y no debes olvidar que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Es ser cristiano, seguir a Cristo. Hoy tienes que poner tus ojos no en el pastor, no en la iglesia, sino en Cristo. Si Él lo dejó todo, lo entregó todo, ¿qué nos pide de nosotros? Todo. Y es justo. Es que la razón de mi vida, de mi economía, de mi hogar, de mis hijos, tiene que ser Cristo. Y yo como pastor tengo el deber de enseñarles a ustedes que esa es la prioridad. ¿Con quién celebro cumpleaños? ¿Con quién celebro nacimientos? ¿Con quién celebro cualquier cosa? ¿No es con la familia de Dios? Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, solo piensen en Pablo. Pablo llegó a la sinagoga en Éfeso. ¿Por qué llegó a una sinagoga en Éfeso?
¿Desde cuándo existían las sinagogas? ¿Quién se acuerda? Desde la destrucción del templo en Babilonia en el 580. Y las personas del pueblo de Dios saben siempre en qué confiaban, en la bendita palabra del Señor. Y ellos se reunían para estudiarla, porque saben del poder de la palabra de Dios. Pero lamentablemente hoy en día le hemos perdido eso. Ya no leemos la palabra. Por eso nuestra necedad está por encima de la sabiduría de Dios. Y Pablo llegaba diciéndole, mire, el reino de Dios consta en creer en Cristo Jesús, porque hay una vida nueva. Jesús es el camino, el único camino. ¿Usted piensa que ha sufrido más que Jesús? Jesús, siendo el Rey de Reyes, el dueño de todo, el creador de todo, nació en un pesebre, nació bajo la dirección de Dios Padre, le dio como papá a un famoso carpintero llamado José, que nadie conocía, a una famosa madre llamada María, que todo el mundo la repudiaba en el momento que ella dijo, estoy en embarazo y no sé quién es el papá. Y en cuanto Herodes, el rey de Judea, se enteró que había nacido Cristo, fue perseguido hasta la muerte. Pon los ojos en Cristo para que vean lo afortunado que tú eres. Que Él, siendo el Rey de Reyes y el dueño de todo, a ti se te dio más. No se le permitió casarse a nuestro Señor Jesús. No se le permitió conformar una familia. Se le pidió solamente su vida. Y Él, entendiendo eso, en el monte de los olivos, sudando sangre, decía, Señor, si pudieras tú pasar esta copa delante de mí. Y Él hablaba con Dios Padre, siendo Dios. Y parece que el Padre le respondió en silencio, porque Jesús dijo, hágase conforme a tu voluntad y no a la mía. Hoy te ruego con el corazón en la mano. El camino de la vida es comer, beber y disfrutar, y mañana morirás. Y si mañana morirás, morirás 2 veces. Si hoy no te arrepientes, deja tu turbación, deja tu preocupación por este mundo. No olvides, todos los días traen su afán y traen su propio mal. Hoy preocúpate por el camino de la salvación. Medita la palabra, sé fiel. Recuerda que hay un solo camino de poner tus ojos en Cristo Jesús, donde Dios te ha puesto como te ha puesto, es para tu santificación. Hoy te ruego con el corazón en la mano, no endurezcas tu corazón. No seas necio, no seas torpe. Lo valioso no es construir un imperio de fama, riqueza, seguridad material. Y sí construir un corazón temeroso de Dios. Un corazón que es leal, que sabe amar al prójimo, que sabe perdonar, que sabe sostener, que es sabio para con Dios. Cree en Cristo y salva tu vida. Valora a tu esposa, valora a tus hijos, valora a tu iglesia. Porque todo eso vino de la mano del Señor. Hoy te ruego con el corazón en la mano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas que te están preocupando, si es pertinente, si es necesario, el Señor te las dará. No abandones el camino de la vida, que es seguir a Cristo. Recuerda la promesa del Señor, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si es plata lo que tú necesitas, Él te la dará. Si es más vida, te la dará. Si es más fuerza, te la dará. Si es amor, te lo dará. Si son hijos, te lo dará.
Y un día también te dará y te dirá, hasta hoy han sido todos los días de tu vida. El camino de Jesucristo es tan seguro que tenemos un lugar en la eternidad para con nuestro Dios. Si quieren, vayan conmigo a Juan, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? ¿Lo saben? ¿Qué importa si hoy te dieron en esta vida mortal 5 talentos, o 2 talentos, o 1 talento? Lo que te hayan dado, administralo para el Señor. No te preocupas si ganas mucho o ganas poco. La vida cristiana se vive todos los días confiando en el Señor. Dios no se equivoca. Una marca del creyente es su lealtad, su confiabilidad. Tú eres leal, eres confiable. Estás caminando el camino de la vida. Recuerden, mis amigos y hermanos, y este ejemplo posiblemente es muy ofensivo. Cuando los barcos se hunden, ¿saben qué animalito salta primero? Las ratas. Hay momentos difíciles y turbulentos de los barcos. Pero recuerden que tú no eres el capitán de la vida. No eres el capitán de tu barco, ni de tu hogar, ni de tu economía, ni siquiera de la iglesia. El capitán es Cristo. No se turbe vuestro corazón como los discípulos se turbaron cuando estaban en la barca y decían, Señor, Señor, ¿no te preocupa que perecemos? El Señor Jesús, ¿qué les dijo? Ay, pobrecitos, angustiados están, hombres de poca fe. El camino es tan seguro que hay un lugar para ti y para mí si has creído en Cristo. Hoy en esta mañana, yo te quiero preguntar con el corazón, ¿estás dispuesto a entregar tu vida, tu corazón, todos tus proyectos al Dios que hace posible tu eternidad? Porque para eso necesitas confiar en su dirección. Y su dirección es muy sencilla. Juan David nació hijo de un pastor y de un creyente. Y Dios me dio una esposa. Yo, ¿qué tal a estas alturas de la vida? Señor, ¿y será que Juan David es mi hijo? Señor, ¿será que Raquel es mi esposa? 24 años de matrimonio, ¿no? Y el Señor me trajo a Colombia. ¿Qué tal yo preguntándome, Señor, ¿y no será que tú me pudieras llevar a un país mejor? No sé, Australia. Sí, algunos son con pensamientos modestos, ¿no? Porque no piensan en Uganda, ni Kenia, ni el Amazonas. Siempre, Señor, llévame a predicar a Los Ángeles, a Washington. Pablo, predicando en la sinagoga, hizo algo muy interesante que creo que nadie hace. Hubo personas que endurecieron su corazón y dijeron y se resistieron. ¿Y saben cómo uno se resiste a Dios? Resistiéndose a la palabra y resistiéndose a aquellos que Dios les encargó su instrucción. ¿Quién era el instructor en Éfeso
para poder llevarlos a Cristo? Pablo. Y ellos que dijeron, no queremos, ellos se quedaron con su religión. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dijo, listo, miren, hay muy pocos textos como este. Dice que los maldijo. ¿Sí? Y se apartó. Y se fue a la casa de otro hombre donde sí lo recibieron con alegría. Tirano, ¿cierto? Es una paradoja, ¿no? Hoy yo te quiero invitar, mis amados hermanos, no ponga tus ojos en el mundo, ni en los deseos del mundo. Hoy te ruego, entrega tu vida al Señor. Y te voy a decir algo, todo camino se camina. ¿Me comprendiste? ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a cambiar porque hoy digas, Señor, mi vida es tuya, y mañana vas a despertar de pronto con las mismas luchas, los mismos desánimos, las mismas turbaciones. Pero ¿qué tienes que hacer? Poner tus ojos en el Señor. Y al poner tus ojos en el Señor, ¿qué estás haciendo tú? Poner tu esperanza en las promesas que Él te dio, que Él te da. Esta vida es pasajera, hay un reino que te espera, donde tú eres heredero, coheredero en Cristo. Esas son las buenas del reino. Punto 3, hay una palabra o un mensaje, hay un todo en esto. Tu esperanza es la misma que la mía. Es escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios viene de Dios mismo. Y si te has dado cuenta, la palabra de Dios no es como la palabra de los hombres. Si han visto por ahí a los motivadores humanos, ¿cómo son los motivadores humanos? Con palabras halagüeñas. Hoy vas a tener un día bendecido. Bueno, los que dicen ser cristianos y usan la filosofía del mundo. ¿Pero qué buscan? La lisonja. ¿Qué es la lisonja? Adularte, elogiarte, endulzarte. ¿Qué hace la palabra de Dios? Decirte, tú eres pecador, arrepiéntate. Tú estás confiando en tus fuerzas y en tus decisiones. Te dice, Dios ya tiene un plan para ti maravilloso. Solo tienes que vivir el día a día. Y pelea con tus pecados. Y ajusta tu vida a la palabra de Dios. Y confiesa que eres pecador. Y confiesa tu necesidad de que Cristo gobierna tu vida como tu Señor y tu Salvador. Sirve en el reino de Dios. Y queridos hermanos, acá en la iglesia no hay élites de cristianos. No hay castas. Porque hay algunos que dicen, es que como yo no soy el pastor, el próximo domingo puedo faltar. El deber de estar aquí es del creyente, del diácono, del anciano y del pastor. Porque acá no hay élites. Y mientras que uno expone el mensaje, los otros discuten, los otros escuchan, los otros dicen, ¿será verdad? Y si tú puedes hacer algo en la iglesia, recuerda que es un privilegio. No todos se les llamó a servir dentro de la iglesia. Servir en el reino de Dios es predicar la palabra de Dios, y no solamente desde el púlpito, con tu propio testimonio. ¿Tú has visto cuántos hermanos admiran a nuestro diácono Yanli cuando se canta? ¿Y cuántos agradecemos a Dios porque tenemos a alguien que nos dirige en el cántico? ¿Cuántos agradecen a los hermanos que hacen posible que ustedes vengan, algunos tarde, a la iglesia porque las sillas están puestas, limpias, lavadas, el piso trapeado, los baños limpios, o el baño, perdón, no hay los, sino es él? Ellos están sirviendo al Señor con su vida y con su testimonio. Esa es la iglesia del Señor. Recuerden, mis hermanos, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ha sido ministrada o aplicada al corazón.
Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Saben por qué nos dejamos turbar muchas veces nosotros? Porque dejamos de leer, dejamos de hacer los devocionales, dejamos de venir a escuchar la prédica, y cada día nuestro corazón está más endurecido y más turbado y angustiado por este mundo. 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Amados hermanos, las buenas nuevas del reino es entender que nuestra vida está en un proceso de santificación. Recuerden algo que les dije al principio. Su realidad no es lo que hoy ustedes están viviendo. El Evangelio que promete vida inmortal. Y usted está viendo algo en su vida todos los días. Me estoy muriendo, estoy envejeciendo. Hoy nosotros tenemos que considerar esto, mis amados hermanos. Yo les ruego de todo corazón. Hoy puede que tengas mucho dinero o poco dinero, eso no es relevante. El Señor nos dijo en Juan 14, que ustedes me acompañaron, que Él fue a preparar lugar para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si has creído en Cristo, tú ya tienes una herencia, no solamente la salvación, tienes un lugar en la casa del Padre, una dignidad en la casa del Padre. Y acá usted está peleando por plata, y está peleando por cosas. Ahora, no es un llamado a la irresponsabilidad. El diácono Sergio nos enseñó en la escuela para los niños. Sí, fue el diácono Sergio que dijo que el que no trabaja no coma. ¿Por qué, señor? Sí, claro, la palabra lo dice en Tesalonicenses. Hay que trabajar. Pero no es causa ni de mucha alegría o de tristeza si tengo mucho éxito económico o no. ¿Quién pide un fracaso económico? Nadie. ¿Quién pide una enfermedad? Como diciendo: ay Señor, gracias por este cáncer porque lo necesitaba. Todo el mundo le tiene miedo al cáncer, le dicen cáncer, ay, me voy a morir. La gran mayoría no se muere hoy en día. Simplemente es un tratamiento. No es en serio, uno mira enfermedades que son tan terribles. Hoy tenemos que comprender que una palabra y un mensaje hay del reino de Dios y se llama la Biblia, donde vamos a conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y ese mensaje nos dice que hay una vida después de esta vida, que tenemos que dar cuentas de todo lo que hacemos, mis amados hermanos, de lo más preciado que Dios nos ha regalado, y es la vida. Queridos hermanos, amigos oyentes, que no te sorprenda un infarto, un accidente, una fatalidad, sin que no aproveches la oportunidad de predicar con tu vida a tu cónyuge, a tus hijos, a tus familiares. Lo terrible no es que hoy te despidas de ellos. Lo terrible es que hoy se vayan o te vayas de este mundo sin Cristo y sin Dios, con condenación. El apóstol Pablo entendió esto, por eso predicó con su vida. La Biblia dice que acá estuvo 2 años preocupado no de cuánta plata ganaba, ni qué título obtenía. ¿De qué estaba preocupado él? Que todos conocieran las promesas del Evangelio. Hay un reino, hay vida eterna, es en Cristo Jesús, y Él tiene un lugar para ti y para mí. Si hoy tú decides creer, y si has creído, no dejes que tu corazón se turbe por las cosas de este mundo. Las riquezas son inciertas. Hoy se tiene, mañana tal vez no se tiene. Mis amados hermanos,
Este mensaje es un mensaje muy valioso. Por eso el apóstol Pablo dedicó su vida a predicar, y no con sabiduría humana, y sí con las buenas del reino, y se aseguró que cada persona lo entendiera. ¿Esa es tu preocupación? ¿Esa es tu preocupación, mi amado hermano, hermana? Queridos hermanos, hay algunos que hoy, les aseguro, no heredarán el reino de Dios. Por su orgullo, por su rebeldía. Sus vidas son evidentes. Ellos son los que se hacen de oídos sordos, los que van a endurecer su corazón. El reino de Dios es para los que creen y para los que entregan su vida, diciendo yo no puedo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Esto es para evaluar nuestras vidas. Si tú eres cristiano, evalúate. Si dices ser cristiano, evalúate. Y si no eres cristiano, vas a decir, esa es la vida que yo vivo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y según mis notas, me dice aquí, léelo en otra versión. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 6, versículos 6 al 11. ¿Señor? Del 9 al 11, sí. Dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Ahora, esto no significa que si usted está viviendo esto no va a recibir la herencia. Dice que si usted sigue en esta vida, no va a recibir la herencia. Dice, no se engañen ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían esto, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Queridos hermanos, el reino de Dios trae buenas nuevas. Hay un reino, hay un camino, hay una palabra, un mensaje. El único que nos puede cambiar es Dios. Y lo que tenemos que poner nuestra fe es en Cristo Jesús. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan capítulo 3 versículos 18 al 21 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cada uno de aquellos que se alejan de la iglesia, que se alejan de ser discipulados, que no quieren escuchar la palabra, es porque dicen, yo estoy viviendo esta vida y no la puedo cambiar. Pero no le creen a Dios, que es el único que nos puede cambiar y transformar. Dice, muchos de nosotros éramos algunos de estos, pero el Señor es aquel que nos cambia y nos transforma. Si tú amas esta manera de vivir, aléjate.
Si tú le crees al Señor Jesús, congrégate, lee la palabra, disfruta de la obra de la salvación. La Escritura dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Tu vida es hecha en Dios? ¿Todas tus decisiones que estás tomando es por amor a Dios y la extensión de su reino? Hoy te invito a que escuches y escojas pelear la buena batalla de la fe, a que corras en el camino de la fe, como si hubiera un solo premio y un solo el ganador. Esto te va a demandar que hagas lo que debes hacer. Donde Dios te ha puesto, ahí honra a Dios, en tu hogar, en la iglesia, en la sociedad. Que tu vida grite a los cuatro vientos, que solo hay uno que importa en tu vida, y es aquel que te salvó, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que tu vida grite por todos los poros de tu piel: Cristo vive y reina en mi vida, da tu vida por Él. Recuerda que nosotros somos de Él y fuimos comprados para sostener el reino de Dios mientras que Él viene. Esperamos unidos como iglesia al que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, con todo el deseo que nos libere de esta mortalidad, que nos lleve a esa tierra prometida, a ese reino donde tenemos un lugar para Él. Él nos compró con su vida en la cruz del Calvario. Hoy es nuestro capitán, hoy es nuestro rey, hoy es nuestro Dios, hoy es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor y buen Dios, tu plan nunca falla. Y estamos aquí porque tú nos has traído. Hoy, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, por las vidas de todos nosotros, los que estamos aquí presentes, por los que están, Señor, también en la distancia, a través de la grabación en YouTube o en el Facebook. Que seas tú, Señor, permitiéndoles que pongan sus ojos en ti, aquel que lo dio todo, obedeciendo al Padre. Amado Señor, permítenos creerte a ti y seguir este camino angosto que nos has puesto, que confesamos que no es fácil. De hecho, vemos que es imposible en nuestras fuerzas. Pero también sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu nos esfuerza cada día. Nos esfuerza, Señor, cada noche, día tras día, sabiendo que tú pronto volverás, sabiendo que pronto nos llamarás a tu presencia. Hoy, Señor, nos alegramos de que tu reino es real y existe para nosotros, y en él somos herederos y coherederos con Cristo, sabiendo, Señor, de una vida en inmortalidad, llenos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdónanos, Señor, cuando las aflicciones de este mundo nos agobien. Perdónanos, Señor, cuando nos distraemos y ponemos los ojos en nuestras fuerzas y el cansancio nos mata. Danos nuevas fuerzas, Señor. Renueva nuestras fuerzas para predicarte, para extender tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice Benecer. Y, Señor, ayúdanos a estar firmes. Firmes como soldados en Cristo. Nuestro Señor, Dios.